Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 13, Fuerzas devastadoras. Mientras tanto Destroya habría detectado una gran cantidad de energía venir del océano, por lo que este se estaría adentrando más en el interior del mar, donde después Destroya entraría al agua, y en eso Destroya comenzaría a sumergirse en el fondo del océano, donde cada vez más la luz estaría siendo opacada por la oscuridad del fondo marino, hasta llegar a un punto donde la luz no tocaría ni los riscos más altos del fondo marino. En eso los ojos de Destroya se iluminarían con una fuerte luz. En eso comenzarían a surgir unas grandes cantidades de magma y humo marino. En eso Destroya llegaría a lo que parecía ser una fosa de fuego, y después Destroya entraría en ella, y en eso comenzaría a enrollar su cuerpo con sus alas y su cola, y después Destroya dormiría al lado de la calidez del volcán. Mientras tanto en el país de Ohara, Gaigan estaría llegando a lo que parecía ser una planta nuclear, donde la gente comenzaría a evacuar, ya que una alarma estaba diciendo, alerta Kaiju, por favor diríganse al refugio anti-Kaiju más cercano. En eso Gaigan comenzaría a detectar grandes cantidades de energía venir de estas estructuras, por lo que Gaigan con sus sierras comenzaría a destruir las plantas, y después este se empezaría a abrir paso más en el interior. En eso Gaigan lograría divisar la fuente de energía, y después él sacaría unos pequeños artefactos, que se colocarían en el reactor, y en eso Gaigan comenzaría a absorber la energía del reactor, donde ésta se dispararía en grandes cantidades. En eso Gaigan notaría como su cuerpo estaba brillando en algunos ligeros toques naranjas, donde Gaigan seguiría absorbiendo la radiación. En ese momento afuera de la planta, Gamera llegaría causando un gran estruendo, donde después se levantaría una cortina de polvo. En ese momento Gaigan detendría su alimentación y después este se giraría, y en eso se sorprendería de ver otra vez a Gamera. En eso Gamera al ver a Gaigan no olvidaría la humillación que le hizo pasar, por lo que este daría un fuerte rugido, donde Gaigan se lo correspondería. En eso ambos Kaiju se abalanzarían uno sobre el otro, donde después al chocar sus manos, estos crearían unas fuertes ondas de impacto que harían retumbar todo el lugar. En eso Gaigan y Gamera comenzarían a realizar una lucha de fuerzas, donde se empujarían el uno contra el otro, pero después Gamera tomaría el brazo derecho de Gaigan, y en eso tiraría con fuerza de él, donde después en un rápido movimiento Gamera usaría su caparazón, y este lo golpearía con fuerza, haciendo que Gaigan rugiera del dolor. En eso Gamera volvería a tomar a Gaigan de su brazo, y en eso Gamera lo volvería a jalar con fuerza. En eso Gaigan pasaría por encima de Gamera, y después Gamera lo estrellaría con fuerza en el suelo, causando un gran temblor. En eso Gamera usando sus fuertes patas, intentaría pisar a Gaigan, pero después Gaigan se giraría, y este empezaría a esquivar los pisotones de Gamera, donde Gamera se descuidaría, y después Gaigan usando sus fuertes pinzas, este comenzaría a girar sus sierras. Y en eso le realizaría un corte a Gamera en su costado, donde Gamera retrocedería, y en eso él daría un fuerte rugido de dolor. En eso Gamera se sujetaría a su costado, pero después Gaigan se colocaría de pie, y en eso lo comenzaría a empujar hacia atrás, donde Gamera caería. En eso Gaigan sometería a Gamera, donde Gamera intentaría colocarse de pie, pero después Gaigan usando las garras de sus pies, este lo pisaría con fuerza en su pecho, evitando así que Gamera se colocara de pie. En eso Gaigan comenzaría a aplicar más presión sobre el pecho de Gamera, junto con sus garras, y éstas se clavarían más en el cuerpo del Kaiju, donde Gamera daría otro fuerte rugido. En eso Gaigan dejaría de pisarlo, pero después lo tomaría con sus pinzas de su cuello, y después lo tomaría con su otra pinza de una de sus piernas. En eso Gaigan comenzaría a dar un fuerte rugido, al mismo tiempo que su cuerpo estaba realizando unos ruidos. En eso Gaigan comenzaría a cargar a Gamera, donde este se quedaría sorprendido, pero después Gaigan daría otro fuerte rugido, y en eso arrojaría a Gamera por los aires, así enviándolo a estrellarse contra unos edificios, así destruyéndolos, donde se levantaría una cortina de polvo. En eso Gamera comenzaría a reponerse, donde después Gaigan comenzaría a acercarse a donde estaba Gamera. En eso Gamera se enojaría, y después este se colocaría de pie.
Y en eso ambos monstruos volverían a realizar una lucha de fuerzas. Mientras tanto, en Marley, Reiner y algunos soldados estarían armando un plan para atacar la isla Paradise. En eso Reiner tendría un mapa de la isla, a lo que después diría, todas estas zonas son peligrosas, aquí y aquí. En eso el soldado diría, lo dices por los Kaijus de la clase Alpha, Godzilla, Anguirus, y todos esos Kaijus que participaron en la pelea contra King Ghidorah. A lo que otro soldado diría, nuestro informante ha dicho que no han habido avistamientos Kaijus desde hace un tiempo. En eso Reiner diría, no lo digo por ellos. En eso los soldados lo mirarían y después Reiner diría, hace 9 años, justo después del ataque de los Kaijus conocidos como Mutos, en estas zonas arribaron una gran cantidad de Kaijus pequeños, llamados graboides. Estos animales tenían la forma de larvas gigantes, pero no tenían ojos, cazaban a sus presas con las vibraciones de la tierra, lo que hacía difícil detectarlas. Nos costó mucho trabajo escapar de esas cosas, ya que tenían una gran fuerza. Acabaron con grandes cantidades de titanes, pero por suerte pudimos repelerlos. No sé con exactitud si esas criaturas siguen en la isla, pero si queremos evitarlas, tenemos que ir por zonas construidas sobre granito sólido, en este caso las montañas, y estas rutas de aquí parecen ser las más factibles. En eso los soldados dirían entiendo. Después de la reunión los guerreros estarían hablando acerca de los altos mandos. En eso Galliard diría, parece ser que muchos de los comandantes son muy inteligentes. A lo que Pig diría, tanto como para dejarle la responsabilidad de la nación de Marley a un grupo de niños. En eso todos mirarían como Gaby, Falco y los demás estaban esforzándose por terminar su entrenamiento. Después del entrenamiento todos estarían caminando por las calles de Liberio, donde un hombre estaría felicitando a Gaby por haberlos salvado, pero después su mujer se enojaría y le diría, que cómo era posible que siendo tan temprano ya estuviera tomando, y que solamente estaba avergonzando a los niños. En eso la mujer les regalaría mucha comida a los 4, y después estos la tomarían, y procederían a irse. Después de un rato caminando, ellos llegarían al lugar donde sería la reunión de las naciones, donde Sofía diría, este será el lugar donde harán la declaración de guerra, parece más un teatro. A lo que Udo diría, tienes razón, aún no entiendo cómo es que harán la declaración, pero lo que podemos sacar de provecho de esta situación es que Marley tendrá muchos más aliados. En eso Gaby diría, tenemos que demostrarle al mundo, que nosotros los eldianos puros, no somos como los sucios demonios que habitan la isla Paradise, así que tenemos que esforzarnos. En ese momento Magat y William Taibur estarían sentados mientras miraban cómo construían el teatro. En eso el general Magat le daría a William Taibur un pequeño diario, donde William lo leería, y después este diría, ya veo, así que se requiere una reestructuración total, ya que los cimientos están destruidos. En eso él miraría a Magat y después le diría, felicidades general, tiene todo el ejército en la palma de sus manos. En eso Magat diría, no Lord Taibur, es de nuestra madre patria, yo no soy más que un eslabón en esta estructura. A lo que William Taibur diría, creo que lo entiendo general, yo soy simplemente, a pesar de todo el poder que hay detrás de esto, un simple capitán que lleva las riendas de este bote. En eso él se pondría nervioso y después se miraría las manos. Y en eso diría, hasta ahora no había entendido por qué mis ancestros no habían querido cargar con esto sobre sus hombros, y con más razón los entiendo, es mucho peso para una persona, pero aunque lo sea, estoy dispuesto a cargar con este peso. En eso Magat diría, mientras miraba la estructura, fue necesario fortificar algunas partes de estas estructuras, aunque muchas partes siguen estando intactas. Escuche que hay algunos ratones que se infiltraron. Mientras tanto con Eren, con él pasaría como la historia original, donde le diría a Falco que le agradecía la ayuda por haber entregado sus cartas, ya que su familia las había recibido, pero después Eren sin saberlo se toparía con su abuelo, el cual le explicaría todo lo de la historia original, donde le diría cómo fue que su hijo y su hermana salieron del gueto, y cómo al final la niña terminó siendo asesinada, más tarde en la noche.
en una fiesta que se estaba dando en un salón. Gaby y el resto de candidatos a guerreros estarían atendiendo a las personas de la fiesta, pero ellos estarían impactados al ver tantas personalidades importantes de otras naciones, donde Udo diría, increíble, estas personas salen en los periódicos, es increíble saber que estamos conviviendo con ellos. En eso Gaby diría, ahí hay unas copas vacías, vamos. Así los cuatro comenzarían a moverse, y después unas personas al ver a Udo, dirían, ese mocoso es uno de los sangre sucia, qué asco, por eso la comida sabía a mierda. En eso él al escucharlo se impactaría, pero después al girarse, él chocaría con una mujer, donde Udo estaría sudando frío, y después diría, lo siento mucho señora, pero en eso la mujer diría, cállate y no armes un alboroto por esto. En eso un hombre diría, todo está bien señora Chizuru, a lo que ella diría, si todo está bien, solo fue un descuido mío, ya que tiré mi bebida, y este joven me estaba ayudando a limpiarme. En eso el hombre diría, ya veo, por aquí señora, enseguida la atenderemos. En eso Udo diría, porque me ayudo, a lo que la señora Chizuru diría, porque ni tú, ni yo sabemos qué es lo que te harían. Así Udo se aliviaría un poco, pero aún así estaría orinándose del miedo. Después de esto, William Taibur se haría presente, y después todas las demás personas de las demás naciones, desde embajadores, hasta los primeros ministros se acercarían para hablar con él, donde también un hombre tocaría su copa. Y en eso él daría un discurso, pero todas las personas no lo entenderían, y en su lugar pondrían una cara de desagrado hacia el hombre, pero después William Taibur intervendría, y después él calmaría las cosas entre las naciones, y después daría un discurso, así como también una invitación para que asistieran al Festival de Liberio. Al día siguiente Gaby despertaría por el fuerte estruendo, donde se asomaría por su ventana y después ella saldría de su habitación. En eso Falco y los demás niños estarían comiendo un helado, donde después le invitarían uno. En eso ellos nunca antes habrían visto un festival, por lo que se impactarían, y en eso comenzarían a disfrutar de las delicias que estaba preparando la gente de los puestos, donde notarían que no tenían dinero, y en eso Reiner los invitaría XD. En eso se la pasarían comiendo todo ese día, pero después ellos escucharían a unos niños jugar. En eso un niño llevaría una máscara de Godzilla, y después diría, yo Godzilla soy el kaiju más fuerte, y acabaré con los kaijus malvados que amenacen mis territorios. En eso una niña con la máscara de Rodan diría, no, yo el demonio de fuego te quitaré del trono, y seré la reina de los monstruos. Pero después un niño más grande que llevaría una capa dorada, y una máscara en cada mano, mientras en su rostro llevaba otra diría, yo King Ghidorah acabaré con los kaijus, como ustedes y dominaré el mundo. En eso los otros dos niños dirían, no si lo impedimos. En eso los niños seguirían jugando, donde los guerreros los mirarían. En eso al seguir por esos puestos, notarían que no serían los únicos, y en eso un hombre diría, figuras de titanes, para todas las edades, pregunten por la que más sea de su agrado, tenemos desde el temible King Ghidorah, hasta el magnífico Sila. En eso un niño diría, mamá, quiero una figura de Anguirus. En eso una niña diría, yo quiero una de Mothra. En eso unos niños estarían corriendo mientras iban sujetando unas cometas con la forma de un león dorado similar al de King Caesar. En eso Udo diría, es increíble que permitan estos negocios, a lo que Sofía diría, muchos no miran a los kaijus como monstruos, hay algunas personas que saben sacarles provecho. En eso Reiner, Pick y Galliard también estarían impactados de ver las figuras, máscaras, cometas, dibujos y más cosas de kaijus, donde Galliard no evitaría sentirse un poco enojado, al igual que Reiner. Mientras tanto en el país de Sandora, Orga seguiría destruyendo la ciudad, mientras la gente estaba evacuando la ciudad, al igual que las ciudades cercanas, donde algunos dirigibles estaban disparándole a Orga. En eso un soldado diría, señores inútil, esa cosa es imparable, ninguna de nuestras armas ha logrado hacerle algo. En eso otro soldado diría, señor, lo está volviendo a hacer. En eso todos mirarían impactados como Orga estaba alzando varios escombros, junto a varios edificios.
y después este los dejaría caer, así aplastando a la gente, donde los soldados estarían impactados. En eso todos serían sacados de sus pensamientos, ya que su radar estaba sonando, y después uno diría: señor, algo se está acercando, viene desde la costa. En ese momento todos mirarían hacia allá, en eso el agua comenzaría a moverse con mucha brutalidad, y después algo saldría de ella con fuerza, y para sorpresa de todos llegaría a donde el centro de la ciudad. En eso Orga también lo notaría, y después él se giraría, en eso el polvo se disiparía, y en eso Gorosaurus estaría colocándose de pie, en eso él miraría al frente, y después los soldados desde los dirigibles se impactarían, y en eso uno diría: señor, ese Kaiju, es el Kaiju de la clase Alpha. Gorosaurus fue el que tuvo un enfrentamiento con el ser que algunos especialistas llamaron Mecha Godzilla, en eso todos se impactarían. En ese momento Gorosaurus miraría algo impactado a Orga, quien le regresaría la mirada, pero después Gorosaurus notaría que ese Kaiju desconocido era un peligro, ya que no evitaría sentir un pequeño escalofrío al verlo. En eso Gorosaurus daría un fuerte rugido, y después se abalanzaría sobre Orga, quien correspondería el rugido, y también se abalanzaría sobre él. En eso Gorosaurus le daría un fuerte golpe con sus garras a Orga, donde este rugiría del dolor. Pero después Orga con sus fuertes puños intentaría darle un golpe a Gorosaurus, pero en eso Gorosaurus se agacharía, donde después Gorosaurus se sentaría en su cola, y en eso le daría unas fuertes patadas a Orga en su pecho, las cuales harían retroceder a Orga. En eso Gorosaurus comenzaría a correr hacia Orga, donde después él daría un fuerte salto, y en eso volvería a darle un fuerte golpe con sus patas, el cual haría que Orga cayera. En eso Gorosaurus se colocaría arriba de él, y después usando sus fuertes fauces comenzaría a morder a Orga, quien daría un fuerte rugido de dolor, pero en eso Orga usando sus fuertes brazos, lograría darle un golpe a Gorosaurus en uno de sus costados. En eso Gorosaurus lo alejaría, y después él daría un fuerte salto, y trataría de darle otra patada a Orga, pero en eso Orga reaccionaría, y después le daría un fuerte golpe en el rostro a Gorosaurus, el cual lo haría rugir del dolor, pero también lo aturdiría. En eso Gorosaurus tardaría en reponerse, y después Orga aprovecharía esto, y en eso uno de sus hombros comenzaría a brillar, y después un gran rayo sería disparado hacia Gorosaurus, quien en ese momento lograría recuperarse del golpe de Orga, pero no lograría esquivar el ataque de su hombro, y en eso Gorosaurus recibiría el rayo de Orga de lleno, y después sería enviado a estrellarse contra un edificio, donde Orga seguiría disparando su rayo. En eso Gorosaurus rugiría del dolor, pero después Orga se detendría, y en eso él comenzaría a agacharse, y en eso usando sus fuertes patas, daría un fuerte salto en dirección de Gorosaurus, quien se estaría reponiendo con dificultad del ataque de Orga, y en eso no vería a Orga, pero al mirar hacia arriba recibiría los fuertes golpes de Orga de lleno, donde Gorosaurus comenzaría a rugir del dolor, y en eso Orga seguiría golpeando, una y otra vez con sus fuertes puños, estrellándolo una y otra vez contra las grandes estructuras.